la infraestructura que parece que no ha podido ponerse en funcionamiento. Son dos cosas distintas. Uno, la Tarjea, una planta antigua, Sí. mantenida, arreglada por Ceapal, que ha seguido funcionando sin ningún problema, y la planta de Huachipa, que es un tema muy preocupante. La planta de Huachipa se inauguró el 11 de julio, 3 meses antes de lo debido, y hasta ahora no puede entregar agua porque no se han terminado las obras secundarias. Inclusive una rotura de una tubería en el 2012, que una gran tubería que llevaba el agua hacia Comas y San Juan del Lurigancho, y todo eso ha sido nefasto. Hasta ahora la planta de Huachipa no entrega adecuadamente agua a la población de Comas y San Juan del Lurigancho. Una pregunta adicional. Tú estabas hablando de la turbidez, de que no se puede procesar el lodo. ¿Cómo podemos pensar ahora que está el tema de la calidad del agua en Lima, en todos los lugares de Lima o a donde provista por Ceapal? Bien, de lo que yo he visto cuando me tocó ser presidente, la población puede estar segura que el agua que corre por las tuberías de la ciudad es un agua segura, un agua equivalente al agua San Luis, al agua San Mateo, al agua Cielo, a todas, que cuesta 800 veces menos, pero se miden como en 3.500 puntos durante todo el mes y el agua es buena. No puedo decir lo mismo al interior de las casas, porque hay tanques, hay cisternas, y la gente normalmente no las mantiene, no las limpia, entonces no sé qué puede pasar en cada casa. En una casa donde hacen un buen mantenimiento pueden tener la tranquilidad de que es un agua segura, un agua potable. ¿Y por qué? Porque Ceapal a fines de los 90 implementó un sistema de gestión de la calidad alrededor del agua que se entrega a la población. Qué bueno lo que nos estás diciendo, porque este programa tiene justamente como objetivo sensibilizarnos a todos en la cultura de la calidad. Y la cultura de la calidad no es para los concursos, es una cosa que vivimos cotidianamente en un elemento tan vital como es el agua. ¿Cómo ves tú la perspectiva en el conjunto del país? Bueno, yo veo es un tema crítico. Si, por ejemplo, se hubieran seguido prácticas de cualquier sistema de gestión de la calidad, por ejemplo, en lo que fue Huascacocha, Huachipa y las tuberías que deberían entregar a la población el suministro de agua, esto no hubiera sucedido. Acá se hicieron proyectos sin ton ni son, sin ninguna coherencia, y peor con empresas que luego demostraron tener malas prácticas. Claro, pero no solo malas prácticas de corrupción, sino malas prácticas que ponen en peligro la seguridad y en muchos casos han puesto en peligro la vida de los peruanos. Pero justo los sistemas de gestión de calidad pueden ayudar, y ahora hay Exacto. más ISOs que ayudan a que esto tenga menos probabilidades de suceder. ¿Qué medidas preventivas se podrían tomar para que esto no suceda en el futuro? Y en la reconstrucción. Y en la reconstrucción. Hay que pensar, digamos, que si bien es cierto tenemos una dificultad muy grande y todos las estamos viviendo, sin duda la reconstrucción post-desastre va a generar seguro también oportunidades, es decir, la posibilidad de replantear todo de raíz, ¿no? ¿Cómo sería la gestión del agua desde Lima? También una reflexión sobre a nivel nacional, ¿no? Correcto. Primero, son cosas muy distintas. Lima, con 10 millones de habitantes o poco más, la ciudad más cercana, Arequipa, Trujillo, bordean el 1.000.000 de habitantes, o sea, la proporción es 10:1, y luego hay ciudades más pequeñas con 100.000 habitantes. Entonces son situaciones totalmente distintas. Yo creo que acá se abre una oportunidad enorme para trabajar con la población organizada. Si se trabaja solo con directivas, con propuestas del gobierno y no con la población organizada, esto no va a funcionar de la mejor manera. La participación entonces es clave en la reconstrucción. Así es, grupos en una zona con determinadas necesidades deben organizarse, ordenarse, plantear cuáles son sus necesidades y llevarlas a otro nivel superior que recolecta las de su zona y va subiendo de esa manera. Las soluciones desde arriba, sin conocer exactamente la multitud de diferentes necesidades que tienen en cada sitio, va a ser más difícil tener éxito en la reconstrucción. Y justamente lo que vemos en estos días es justamente que la participación de la población organizada, tanto para las donaciones como en los lugares de emergencia, es lo que nos alienta a decir que esto va, que hay situaciones maravillosas
de participación de la población solidaridad, y de ¿no? solidaridad. Tremenda. Palabra que últimamente usábamos poco en el diccionario y que ahora se pone de Sí, manifiesto. y además hay un ingrediente muy interesante: el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación ayuda mucho a organizar a la gente y a saber. Inclusive yo le puedo dar apoyo a alguien que no se lo merece, pero todo lo puedo ir teniendo registrado y va a saltar. Y habrá que saltar a la yugular luego de esa persona que recibió algo indebidamente. Eduardo, estuve hace pocos días con los amigos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia que trabajan el tema telemedicina y comentaban cómo poblaciones que habían quedado aisladas, a las cuales no podía llegar el medicamento, simplemente una voz autorizada de un médico que les diera pequeñas soluciones de cómo podían actuar frente a heridas, frente a golpes, frente a distintas cosas, era una voz de aliento que le estaba llegando por el celular, aunque estaban aislados de toda otra forma de comunicación. Piensa Entonces, otra cosa, que ese que reclama o que pide algo, de repente está esperando desde Lima y al costado tiene alguien que le puede ayudar y se entera, puede acercarse. así es, entonces los medios como la radio, los medios como el celular, nos pueden ayudar a tener información que es muy valiosa para tomar las decisiones adecuadas y para lo que tú mencionas, ayuda a la organización de la población. Esta no va a ser la única vez que te tengamos acá, porque el tema es muy importante y probablemente te invitemos a próximas reuniones. Yo no quería dejar de saludar los 100 años de la Pontificia Universidad Católica de Perú, de la cual Iván ha sido claro. alumno, yo no, pero mi hija sí, y tú eres hace muchos años profesor, y la Católica es una de las instituciones que pelea por la calidad, tiene un instituto de la calidad, y saludamos entonces tu presencia aquí. Gracias, encantado, y una sola fuerza, como dicen ahora. Una sola Una fuerza. sola fuerza, efectivamente. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación. Listo. César, se me avisa. Qué bueno que te equivocaste. Dejar de participar en vino. Bueno, muy bien. Y ya llegó el señor. La calidad es la búsqueda constante de la perfección. Encantada. ¿He visto alguna vez en la vida? Todos los martes, de 5 a 6 de la tarde. Calidad y negocios. Aquí, en Radio Miraflores. Preséntalo. Sí. Muy bien, estamos ahora justamente con nuestro personaje central, el agua, y su manejo y su gestión, con Omar Varillas. Omar Varillas es un experto en temas hídricos, en manejo de recursos naturales. Él es, digamos, un especialista del Beta Swiss Intercooperation, una fundación suiza que tiene larga experiencia en recursos naturales y cambio climático. Y bienvenido, Omar, bienvenido a este programa. Dime, Omar, reflexionemos un poquito sobre el tema del fenómeno del Niño. ¿Realmente era previsible el fenómeno del Niño que nos está asolando? ¿En qué medida, digamos, podíamos tener la capacidad de prever los efectos tan nefastos que está teniendo en nuestra población? Bueno, en realidad, si hablamos de la posibilidad de que ocurra un fenómeno de estas magnitudes, sea niño, que en este caso no necesariamente es el niño típico, o fenómenos de calentamiento de agua de mar, que es lo que ocasiona finalmente las lluvias, pues sí había una alta probabilidad de que ocurra. El punto es, si la pregunta es si era previsible en un espacio de tiempo tan corto. Y esto es algo en lo que todavía no se ponen de acuerdo muchos científicos, pues el tiempo de predictibilidad depende de muchas variables. No solamente el tema de velocidad de viento, no solamente el tema de temperatura, el tema de presiones, y esto es lo que finalmente pues terminó pasando de alguna manera la factura, en el sentido de que no hubo demasiado tiempo de predicción. Se esperaba de hecho un niño de regular a gran intensidad entre el año 2015 y 2016, pero de acá pues no era posible predecirlo, por lo menos con los instrumentos que actualmente tenemos, con un periodo tan corto, ¿no? Me gustaría preguntarte justamente cuáles son esos factores que agravan y podríamos decir que magnifican los efectos de este niño que tú dices que no es un niño
normal. Sí. No basta con llamarlo niño costero. No, definitivamente habría que ver bien si esto forma parte de una recurrencia cíclica y si esa recurrencia cíclica se ha visto alterada en el tiempo de alguna manera. De hecho, que algunos mencionan, porque habría todavía que sacar un poquito más de data, que la recurrencia podría estar acortándose, es decir, que el tiempo de este tipo de fenómenos que ya se daba seguramente hace, digamos, con cierta margen de tiempo mucho más extenso, ahora se está acortando. Y tiene que ver posiblemente sí con la variabilidad climática producto del cambio climático. Eso todavía está siendo evaluado, sin embargo, ya es una evidencia, digamos, por lo menos en términos de data empírica de tiempo, de que el fenómeno del niño tradicional que conocemos está acortando su ciclo de presencia en el país. ¿Y cómo podrían ser los factores que amortigüen, ya que es inevitable, cuáles serían los factores que amortiguan los efectos del fenómeno del niño? Y quizás para complementar la pregunta de Inés, los efectos sociales, económicos, la destrucción de bienes, la inundación de domicilios, de calles enteras, ¿no? Más de 90 muertos. Exactamente, hace 2 o 3 días ya se desbordó el río Piura, ¿no es cierto? Cosa que, digamos, es una escala superior a la inundación que ya había y que había afectado mucho a la población. Entonces, ¿qué factores sociales, culturales, ¿no es cierto?, económicos agravan y también, como dice Inés, pueden mitigar el impacto del niño, ¿no? Sí. Pregunta. Sí, un poco regresando, digamos, a lo que mencionaba, si era previsible, si era posible de que este fenómeno se dé, quedemos en que sí es posible que este fenómeno se dé. De que esto se está dando cada vez con más recurrencia y con mayor intensidad, también. Alguna data, digamos, por lo menos de los efectos que se ven en términos de fenómeno climático, hablan de una fuerte intensidad de este tipo de fenómenos. Ahora, la posibilidad de daño, de efecto o de impacto ya no depende solamente del escenario de intensidad o amenaza con que esto se presenta, sino del factor de vulnerabilidad, de cómo encuentra al territorio, a la sociedad y a la organización dentro de ese territorio listo para este tipo de fenómenos. Y definitivamente, pues lo que nos está diciendo la gran cantidad de pérdidas, y aquí hay que hacer un paréntesis, en realidad no son, aunque digamos si hay que lamentar las pérdidas de vida humanas, no es demasiada la pérdida de vida, es la pérdida en infraestructura y la posibilidad de la recuperación post esto, ¿no? De hecho, escuchaba yo a personas del Ministerio de Salud de que lo que están haciendo es casi contener la posibilidad de epidemias, y esto sí sería un factor fuerte desencadenante de otro tipo de emergencias bastante, yo creo, sí, desastrosas en el país, ¿no? Pero entonces, ¿qué elementos agravan? Pues sí, uno de los elementos evidentes es los tipos de construcción en términos de dónde están instaladas las construcciones, en este caso las viviendas, los tipos de cuidado para este tipo de construcción, que es que las viviendas hayan conversado con las defensas para la construcción de estas viviendas. La construcción de infraestructura pública, pues es evidente que los caminos y puentes prácticamente van a tener que ser reconstruidos. Se habla de una cifra de casi el 25% de la infraestructura. Más de 100 puentes. Más de 100 puentes de infraestructura. De distinto tamaño, pero del país. Significa la comunicación de este país tan complejo. Se han cortado las venas del cuerpo del país en una gran proporción, y ha agarrado hasta arterias así gruesas. Y esto, pues, volver a reconstruirla tendría que pasar por un análisis del tipo de fenómeno que ahora sí ya más o menos lo estamos conociendo, ¿no? Entonces eso, digamos, de alguna manera da cuenta del efecto que se ha generado y de la pérdida, sobre todo material, que hace esta generación. El perfil de las personas que, digamos, ha sido afectada en Lima, en las regiones, aquellas justamente que se emplazan por desplazamiento, por pobreza, ¿no es cierto? Porque el telón de fondo de muchas de estos problemas, en el fondo, como tú mencionabas, el territorio es un territorio donde hay personas pobres que no tienen acceso a diversos servicios y que se ven, digamos, obligadas o también engañadas, ¿no?, para ocupar ciertos territorios que no deberían, ¿no es cierto?, que son los cauces de los ríos.
¿Qué reflexión puedes tener sobre este tipo de personas, ¿no? Sí, de hecho, creo yo que ha afectado fundamentalmente a zonas, digamos, obviamente hay ciudades que se han visto totalmente impactadas, el caso de Guaraní, el caso de Piura el día de ayer, ha sido el caso de Trujillo, en fin, pero creo que especialmente en el caso de Lima y en algunas otras ciudades puede ser, han sido las zonas periurbanas y las zonas, digamos, rurales cercanas a la ciudad, ¿no? Obviamente se han afectado también zonas rurales, pero en términos de población afectada o bienes afectados como viviendas o centros centros educativos o centros, ¿no?, de atención pública de diferentes servicios, hablaría yo de dos tipos de fenómenos, voy a usar ese término. El primero de ellos, y esto lo encontraba yo en el caso de Huaycoloro y en el caso de las zonas afectadas ahí por Carapongo, ¿no? Son jóvenes que han construido sus casas, en promedio me decían por ahí algunas personas 40 años, tal vez no más de 42 años, que no tienen la idea de lo que es un desastre en su chip. Son familias jóvenes, digamos, que familias se han jóvenes emplazado que se han heredado y se han emplazado y han formado parte de esta expectativa de tener su terrenito en las zonas. No digo con eso que solamente sea esa, pero yo estoy seguro de que un gran porcentaje son este tipo de familias, ¿no? Habían algunos amigos que habían llevado ayudas a las zonas y me hablaban de madres muchos muy migrantes jóvenes, recientes. migrantes recientes o herederos de migrantes antiguos que han comprado sus terrenos allá y que no tienen la memoria de necesariamente este cuidado. Ahora, esa memoria también ha repercutido en aquellas personas, por ejemplo, que han ido en masa a comprar agua a los supermercados. Si ustedes se dan cuenta, han sido jóvenes de mucha personas muy jóvenes que han reventado su tarjeta de crédito y tenido el agua. Entonces la empatía para con el fenómeno y la desgracia no se abrió tan pronto, entonces ellos como que no han estado muy alertados, ¿no? Y por otro lado creo que también tiene que ver con un tipo de procedencia. En general son personas pobres, o sea que no tienen necesariamente un entorno pues demasiado con instituciones o con infraestructura protegida, ¿no? Por eso es que ellos están y que hoy día no quieren ser evacuados porque no tienen a dónde recoger. Sí, en gran medida es eso. Yo evacué a mi familia de Trujillo, pero ellos tenían dónde venir. Claro. Entonces se han ayudado a las familias. Una cosa que tú mencionaste es estas personas jóvenes no tienen el chip, o sea, no tienen la experiencia ni la memoria histórica de los anteriores fenómenos que han afectado a la población. Este tema de la memoria, y ahora podemos pensar en los antiguos peruanos, etcétera, y cómo afrontaban estos fenómenos, es un tema fundamental para sacar algunas lecciones, ¿verdad? Sí, yo creo que el tema de prevención es un tema altamente cultural. Tiene que estar incorporado en el hábito cotidiano el tema de prevención de este tipo de fenómenos que nos van a acompañar cada vez más. No solamente va en el marco de la familia, sino en el marco de las instituciones, en el marco de los propios sistemas constructivos, por ejemplo, ¿no? Eduardo nos decía en la entrevista anterior un tema que también quería preguntarte a ti. Él decía que la solución, tanto para la prevención como para la reconstrucción, es trabajar con la población organizada. ¿Cómo ves esto? No, definitivamente, ¿no? Incluso las organizaciones tienen que incorporar dentro de sus propuestas de desarrollo organizacional este tipo de acciones. Si nosotros nos damos cuenta de dos temas que en el Perú tal vez ahora, digamos, en Lima especialmente, ¿no? En Lima yo he conocido algunas zonas, comunidades de las zonas periurbanas de lo que antiguamente llamábamos pueblos jóvenes. El hecho del asentamiento ahí, de la migración, no siempre fue natural por la expectativa de desarrollo y crecimiento. A veces fueron desplazados por un tipo de riesgo o emergencia. Uno, el desplazamiento del año 83 originó la presencia de puneños, de mucha gente de Puno en Arequipa, ¿no? En Lima, en muchas zonas, por ejemplo, Cantagallo ha dado origen a muchas urbanizaciones pequeñas en algunos momentos. Yungay, cuando ocurrió lo del 70, pues mucha gente, digamos, guaracina tenía que instalarse. De hecho, yo vivo frente a un parque que se llama Yungay, y donde la gente tenía la memoria y el recuerdo de aquella desgracia en ese momento. Y definitivamente hay el tema de la organización
pues es clave, ¿no? Organizaciones que sean mucho más preventivas, organizaciones que trabajen y que exijan más a la institución, digamos, obras de calidad de la vigilancia, ¿no? Finalmente, una nota optimista. Esto miremoslo como una oportunidad. ¿Cómo lo ves tú? Es decir, ¿qué posibilidades hay en la etapa de construcción y reconstrucción? Primero yo lo miraría en el sentido de que si esto nos permite, yo diría que esto es, voy a hablarlos así en términos futbolísticos ahora, que es fecha eliminatoria, yo diría que este es el entrenamiento para el gran desastre. El gran desastre está por venir, el gran desastre sería lo que pasa en Lima, y que esto sería la oportunidad para organizar el territorio, proteger riberas, organizar a la población, hablar de infraestructuras mucho más robustas y hablar de dónde se van a instalar estas infraestructuras, porque sí, para construir muchas de esas infraestructuras no tiene que ver solo con la calidad de obra, sino con la posibilidad de desplazar gente que ya está ocupando zonas donde deben instalarse infraestructuras, y ese es el mayor costo de este tipo de obras, ¿no? Para hacer la Prialé van a tener que de repente ya negociar con un grupo de familias que están ocupando en este momento territorio que digamos con los cuales hay que negociar, ¿no? Entonces yo en esos términos de oportunidad para la reconstrucción yo lo vería como la oportunidad del ordenamiento del territorio en función de la defensa de digamos que frente a fenómenos de este tipo y de la defensa de los propios ríos. Hablamos nosotros de la defensa frente al río, yo diría la defensa de los propios ríos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Omar Varillas. Hemos tenido un especialista en el tema de recursos naturales y recursos hídricos y con muchas reflexiones sobre las oportunidades que se nos vienen a pesar de todo lo triste que puede ser la situación. Así eso vamos, y este es el rol de este programa, que todos compartamos las oportunidades y que nos comprometamos con las soluciones. Muchas gracias, Omar. Gracias. Excelente. Muy bien. Calidad y negocios. Aquí en Radio Miraflores. Señores, Desea ser escuchado no solo en Lima, sino a nivel internacional. Radio Miraflores te invita a participar de su programación online en www.radiomiraflores.pe. Llámanos al 242-5581. Juliana. Radio Miraflores, toda una vida contigo. Escucha las 24 horas de nuestra programación. Miraflores. Noticias, música, espectáculos, cultura, entretenimiento, más. Radio Miraflores.pe. Radio Miraflores.tv. 24 horas de programación. Miraflores. Participa con tus llamadas telefónicas a través del 242-5581. Deja tu opinión, queremos escucharte. 242-5581. Radio Miraflores. La calidad es la búsqueda constante de la perfección. Todos los martes, de 5 a 6 de la tarde. Amigos, estamos ahora con dos psicólogos en este programa de calidad y negocios. Y queremos tratar con ellos una palabra que es relativamente nueva, pero que nos parece muy importante para el momento que vive el Perú, y es el concepto de resiliencia. Les cuento que yo soy física y este era un término que se utilizaba para la resiliencia de los materiales, para la reacción de los metales. Ahora estamos considerando el tema para los seres humanos. Mi pregunta es si esto lo vamos a considerar solo como una resiliencia de los individuos o también de la comunidad, de las organizaciones. ¿Y cómo ven ustedes este concepto en la situación difícil que vive ahora todo el Perú? Y sobre todo, bienvenidos Juliana Sequera, Hans Gutiérrez, psicólogos y además expertos en temas de resiliencia, para que nos puedan explicar justamente la importancia de la resiliencia en esta etapa. Gracias, muy amable, gracias por la invitación, nos cae muy bien, estamos felices de estar acá en Radio Miraflores. Bienvenidos. Muchas gracias, así es. Bueno, ahora entonces reflexionemos un poquito sobre cómo el concepto de resiliencia, esta capacidad, digamos, de superar las situaciones de adversidad. Nuestros hermanos del norte
están viviendo en carne propia no solamente situaciones de carencias, de recursos, problemas de pérdidas humanas, ¿no es cierto?, sino también un impacto psicológico muy fuerte, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Resiste Piura. Así es. Resiste Piura, sí. Sí. Y resiste Perú, ¿no? En general. Exactamente. La búsqueda de resistir puede atravesar en una primera instancia por un lado individual. La resiliencia es una condición innata y que no aparece en todas las personas, pero que sí puede ser aplicada como para poder salir de determinadas crisis airosamente, a pesar de lo difícil del trance que pueden haber pasado. Las poblaciones no siempre son conscientes de eso, más bien hay una especie de entropía alrededor de las grandes organizaciones, de los grandes grupos, que cuando hay crisis más bien tienden a desvincularse, tienden a romperse, discuten. Hay un término que señala Luis Vélez del Ministerio de la Mujer, que señala que hay una etapa del egoísmo en los grupos. Cuando ocurren este tipo de tragedias, lo poco que yo tengo lo guardo para beneficio de las personas cercanas a mí, de mi familia. O acumulo el agua. Así lo acumulo y no me preocupo por el otro. El otro va a sentir la escasez, va a sentir la ausencia de solidaridad, y probablemente por esa razón es que hayan discusiones. El mayor problema de lo que ocurre en este momento es que el tejido social, que es tan delicado, el tejido vecinal, se rompe, se crea desconfianza, y no puede haber una reconstrucción de una ciudad si es que antes no hay una reconstrucción humana, una reconstrucción de la vecindad. Eso es muy Y importante. un trabajo interior, ¿no? Que finalmente la resiliencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos de reinventarnos, de volver a nacer, de sacar dentro de nosotros todas esas cosas positivas que nosotros tenemos. Y como muy bien lo ha mencionado mi colega, lo primero que tenemos que hacer es un trabajo interior, para que posteriormente eso se vea reflejado en ese tejido social que ha sido fragmentado, y que de una u otra manera, si pasamos de lo social, luego también pasamos a lo familiar. Ha ocurrido toda una alteración familiar y finalmente una alteración social, que la manera como tenemos que empezar a trabajarla es desde nosotros, sacar toda esa parte interior, tener la capacidad de reinventarnos. Tú lo has dicho muy bien, antes era un término que se trabajaba desde la física, ahora es un término que lo hemos llevado al lado humano, y que va a permanecer no solamente para una persona, sino para todo, para la parte social, para la parte familiar, porque hace referencia a poder volver a empezar, es decir, que es la palabra perfecta para este momento que está atravesando nuestro Perú. Es un momento clave en donde todos tenemos que saber que hay algo que se llama resiliencia, y que eso es seguir adelante, saber cómo lo hago y poder tener unas herramientas que me lleven finalmente a sobrepasar cada una de estas situaciones que estemos viviendo. Y lo que nosotros queremos es que ese volver a empezar, empecemos mejor. O sea, que no volvamos a empezar en la situación de precariedad que ha hecho más grave el fenómeno climático, porque vivíamos al borde de un río, porque estábamos en un cauce, sino que en ese volver a empezar sea una oportunidad para la sociedad, para los lugares, de instalarse mejor. Es la forma como tenemos que verlo. Crítico, Sí. así tendríamos que verlo. Así tenemos que verlo, un nacimiento. Exacto. Un volver a nacer, Exacto. ¿no? Un entender que si esto nos está ocurriendo, es por algo y para algo. Es momento de trabajarlo desde manera individual, con el apoyo psicológico, como lo estamos mencionando hoy aquí, porque para eso estamos, precisamente para brindar esas herramientas a cada una de las personas y poder descubrir qué es lo que cada uno necesita para poder contenerse y volver a empezar. Ahora, tenemos, digamos, dos tendencias, ¿no? Ustedes mismos los han señalado. Hay una tendencia a la atomización centrífuga, al individualismo, sálvese quien pueda, todo este tema del manejo del agua individual, pero también hemos asistido a una corriente extraordinaria de solidaridad, ¿verdad? Que eso es un capital muy importante. ¿Qué opinan sobre eso, Hans? Mira, justamente sobre eso estuvimos disertando el otro día. Existen varios factores. Creo que el principal es que estamos atravesando una época, una era, donde la colaboración es imprescindible y forma parte de todo. Desde que apareció el internet,
todas las personas colaboran para construir en conjunto más sabiduría, más información. Y ya la información ya no es guardada bajo 7 llaves por algún profesional o un técnico. Ahora más bien gozan mucho al compartirla, porque al compartirlo se le abren muchas más oportunidades para su desarrollo. Entonces, lo que ahora se viene, esta época de que se viene, es la de la colaboración. Estamos en lo que se llama la cultura de la colaboración. Eso por un lado. Por otro lado, venimos de una raza indígena, una cultura inca, que entre sus grandes aciertos ha sido el de creer en la comunidad. Entonces, venimos desde un espíritu solidario. Yo cuento mucho una anécdota. Cuando viajaba a Huancavelica, veía que por un cerro, unas 30 personas, 15 por un lado, 15 por otro lado, llevaban casi a rastras, cayéndose, un gran tronco de árbol. Y lo hacían cantando y bailando. El tronco caía, ellos lo soportaban, hacían una cosa, pero durísima. Pasó frente al colectivo en el que yo iba y llegaron hasta el final. Cuando yo llegué abajo, al llano, les pregunté a ellos qué cosa había pasado. Y es que todos, la comunidad, habían bajado ese tronco para poder armar entre todos la casa donde iba a habitar una pareja recién casada de esa comunidad. O sea, la colaboración la tenemos nosotros en nuestros genes, forma parte de nuestra idiosincrasia. Y tercero, y esto creo que es muy importante, que en la época de terrorismo, estamos hablando de esta nefasta época donde hubo tantos muertos y tantas diferencias entre nosotros vivimos casi sin agua, casi sin luz, casi sin dinero, casi sin comida. Y compartíamos el agua, nos bañábamos, inclusive, ¿recuerdas? Con pequeñas cubetas de agua. Las jarritas. Con jarritas, tacitas, digamos que lo se podía. Los hijos de esas personas que sufrimos tanto son los que nos vieron sufrir y padecer para poder hacer esto. Ellos son ahora lo que son la voz cantante de la solidaridad peruana. Son estos los que dan el ejemplo al mundo. Estos chicos que dicen, quiero ayudar y me siento feliz de ayudar. Claro, son los hijos del progreso, pero también los hijos del progreso son aquellos que ven el progreso como muy lejos, ¿no? En algunos casos lo miran con cierta, digamos, indiferencia, o inclusive sienten que el progreso les es ajeno, ¿no? Es decir, a veces la imagen del progreso exacerba también las contradicciones, las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Sí, también hay eso, ¿no? también. ¿Qué reflexión podríamos hacer? ¿Cómo desde una lógica y una estrategia de resiliencia podríamos afrontar estas inequidades tan grandes? O sea, las zonas donde hay más progreso es donde hay más delincuencia. Precisamente, no es la pobreza como pensábamos algunos antes, que es la que genera situaciones de conflicto necesariamente, ¿no? Hay una especie de anosmia que nos impide avanzar porque creemos de que la distribución de la riqueza es tan inequitativa que creemos que tenemos que tomarla de otro modo. Y eso hace que no avancemos. Pero quiero traer a colación una reflexión que hizo un piurano. Dijo, ¿por qué será que los peruanos, cuando estamos ya con la soga al cuello, cuando estamos ya bien apretados y parece que las cosas ya son irremediables, es allí donde sacamos la colaboración? Cuando recién allí nos fuerzan a hacer las cosas, ahí las hacemos bien. Y creo que eso también está ocurriendo en el país. Claro. Pero justamente eso es la resiliencia. Exactamente, O sea, en el justo estoy momento en diciendo. que sientes la tensión, o te echas o te levantas. Es que la como resiliencia también tiene que ver con algo, y es con no sentirnos limitados, ¿no? No es que nací en un contexto social X, entonces voy a estar toda la vida en ese contexto social, ¿no? La capacidad de reinventarme también tiene que ver con esa capacidad de salir adelante, de crear mi propia vida, de poder a partir de lo que yo quiero tener un plan de vida y poder desarrollarlo. Entonces no es quedarme, es romper el paradigma de pensar que me corresponde estar aquí. No, realmente yo puedo crear el espacio que yo quiera, porque hay algo que leemos mucho desde la parte del coaching, y es que lo que crees, creas. Entonces tú puedes crear tu propio espacio, lo que crees, creas, tú puedes desarrollar. Creer para tú, crear. Tú tienes que creer para poder crear. Entonces no es
que estoy en este lugar y entonces me tocó nacer en medio de la delincuencia, voy a ser delincuente. No, eso no es cierto. Como tampoco es cierto que nací en el mejor lugar y voy a seguir estándolo ahí. Depende mucho de esa resiliencia, de ese creer en mí, de ese proyecto que tengo de vida, ¿no? De que finalmente lo que crees, creas. Entonces no hay que limitarnos, no tenemos que limitar la mente. Nosotros podemos crear muchas cosas a partir de ese creer en quién, en nosotros mismos. Es a partir de ahí. Creer en nosotros me parece importante, es una condición necesaria. Sin embargo, las dos entrevistas anteriores con personas que vienen del sector de las ingenierías, de la ingeniería industrial, y ustedes vienen de las ciencias sociales, los dos anteriores plantearon que nosotros tenemos que trabajar la reconstrucción con la población organizada. O sea, no solo con que cada quien de nosotros tenga esa resiliencia, sino con esto que él hablaba, que nuestros ancestros han tenido. Tú eres colombiana, pero tenemos ancestros compartidos en América Latina. ¿Cómo vamos a trabajar en la reconstrucción el tema de la población organizada? Y además nos gustaría también que nos cuenten ustedes cómo desde sus profesiones, ¿no es cierto?, se pudiera aportar. Ustedes son psicólogos profesionales, seguro que brindan diversos servicios para las comunidades. ¿Cómo sería una agenda para la reconstrucción también psicológica de todas las personas afectadas por el desastre, ¿no?, que genera pues una serie de traumas en familias, etcétera? ¿No? A ver, Juliana, y después Hans. Mira, lo hemos mencionado anteriormente. Lo primero es que existe un deterioro en el tejido social, es decir, hay que entrar a hacer una intervención social. Hablar de hacer una intervención individual sería algo que definitivamente nos tomaría bastante tiempo. Hay que entrar a trabajar con la población, hay que brindarles herramientas para que ellos puedan volver a creer en ellos mismos y sobre todo mirar cómo estamos hoy, en el aquí y en el ahora, porque muchas son las emociones y las secuelas psicológicas que quedan después de haber vivido esto. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el 50% de la población va a necesitar sí o sí una orientación que esté basada en ¿qué? En disminuir todos esos niveles de tensión que se pueden generar después de, y además en volver a reconstruir ese proyecto o ese plan de vida. Cada persona es diferente, cada grupo social es diferente. Entonces la agenda sería poder ir directamente al sitio, poder evaluar los grupos, poder saber cómo están, qué se requieren, teniendo como base que lo primero es poder saber que tienen que tener sus necesidades básicas totalmente cubiertas, que ya hoy todo Perú lo estamos haciendo, ya hoy estamos mirando porque ellos puedan tener que comer, que beber, en dónde dormir. Eso es lo principal para poder arrancar luego todo lo que tiene que ver con un plano, con un proyecto de vida y una estabilización emocional. ¿Desde dónde? Desde una contención emocional que me permite volver a empezar. Hans, sin duda ustedes pueden colaborar o contribuir desde su posición de psicólogos y de profesionales en este tema. Nosotros tenemos una experiencia de 10 años que la